Amigos y amigas, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes y bienvenidos a su canal El Chapulín MX. Pues bien, el tema que se estará hablando a lo largo de todo lo que queda de este mes y parte del siguiente será el juicio del siglo, en donde por supuesto saldrán muchos involucrados, así como los testigos que son muy copiosos acerca de este tema. Y es que no es para menos, ya que estamos hablando del juicio de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien hay que recordar que en el 2019 fue aprehendido por las autoridades de los Estados Unidos en Miami, ya que se le acusa de diversos delitos y uno de los cuales lo llevó a esta situación de aprehensión fue el falsear información a los agentes de inmigración, lo cual para Estados Unidos este es un delito muy grave. Y esto dio pie a que toda una investigación que ya se venía en su contra pues cobrara mayor fuerza. Desgraciadamente, amigos y amigas, el juez Brian Cogan decidió que este juicio se llevara a puerta cerrada, es decir, privado, lo cual limita la entrada de medios de comunicación y la posible publicación de imágenes y videos de esta Corte Federal. Por lo tanto, nos veremos limitados, tanto en México como en Estados Unidos, a saber realmente los veredictos y las escenas en tiempo real. Sin embargo, hay una cadena de periodistas autorizados que son nada más de medios internacionales, los cuales nos estarán bajando la información, pero desgraciadamente será a cuentagotas. Y los invito a ver esta entrevista que es bastante interesante acerca de los progresos que se están dando ya y por supuesto un pequeño análisis de las posibilidades que existen en este juicio de la mano del periodista Jesús García, quien sería uno de los privilegiados en presenciar este juicio. Acompáñenme a verla. Está habiendo mucho jaloneo entre, pues sí, los fiscales y la defensa de Genaro García Luna sobre cómo se queda integrado precisamente este jurado, que será el que defina si declara culpable o inocente a Genaro García Luna. Tenso el asunto, Jesús. Bueno, así es. Una precisión técnica, entiendo la parte que señalas que oficialmente no ha iniciado el juicio. No han iniciado las audiencias, el juicio ya inició. Técnicamente el juicio inicia con la integración del jurado. Entonces, esta semana el juicio ha iniciado formalmente. La siguiente semana, el 23, que justamente lo acabo de publicar en laopinion.com, que es donde yo trabajo, donde soy manager editor, enfocado a política. Y pues, como bien señalas, ha habido un estira y afloja en todo este proceso. Es bastante interesante. Muchos periodistas, compañeros decían, bueno, esa parte es como un poco aburrida porque hay muchos cuestionamientos, pasa mucha gente, nada más para poner en evidencia, son más de 150 entrevistas las que se hicieron, en las que tuvimos acceso los periodistas, digamos, de primera mano, a escuchar exactamente qué decían estos neoyorquinos que podrían ser parte del jurado. Y pues bueno, hay que establecer varios elementos. A mí, yo los he destacado mucho porque en los detalles siempre se dice está el diablo, ¿no? Es ahí donde tenemos que enfocarnos precisamente. ¿Qué tipo de preguntas están haciendo los fiscales al jurado? ¿Qué tipo de objeciones están haciendo? ¿Qué tipo de preguntas y objeciones están haciendo la defensa? Quienes están más aguerridos son los fiscales. La defensa está cuidando ciertas partes, pero los fiscales están más preocupados porque muchos de los posibles miembros del jurado que ya se depuró y que, bueno, el número ya es mucho menor, y mañana jueves, pues ya será el final de 12 miembros más 6 personas que van a ser suplentes en caso de que alguno se enferme, etcétera, etcétera. Pero todos tienen que estar presentes durante el proceso. Entonces, los fiscales han estado preocupados por la posición de la gente en cuanto a series de televisión, y ellos han enfocado mucho eso. Pero la parte que a mí me llama más la atención, y yo creo que hay que ponerle mucha atención a esto, es decir, que al parecer los fiscales están mucho más enfocados a los cooperantes y a los testigos que a las pruebas como tal. Eso es interesante y preocupante al mismo tiempo, porque en la construcción del caso hay varios elementos al escribir mi libro, Más allá de la duda razonable, que no es una crónica del juicio como tal, sino que explica cómo se construyó el juicio y cómo finalmente lograron sentenciarlo. Uno de los fiscales que entrevisté, que era fiscal y que incluso trabajó en el FBI, una de las cosas que me explicaba, es decir, estos casos de alto perfil tienes que hacer un triángulo perfecto, es decir, los testigos y los cooperantes son importantes, son una parte sustancial, pero no son suficientes. Tienes que tener pruebas físicas, de algún modo, documentos y expertos. Entonces tú generas un triángulo como fiscal
que es difícil que pueda romperse, porque tú ya vas conectando los puntos que eran difíciles que pudieras, digamos, conectar solamente con la opinión de un cooperante. Entonces, los fiscales obviamente están muy preocupados con esto, sobre todo porque la gente, las personas que han entrevistado, han cuestionado mucho la cooperación de personas que ya han sido sentenciadas. Entonces, esto es muy interesante porque eso, si no cuidan bien el proceso, les puede tumbar el caso. Es decir, si no agarran al jurado perfecto, digamos, que esté abierto a escuchar estos testimonios sin juzgar a los cooperantes de antemano, entonces ahí pueden tener un problema. Y el proceso de selección de jurados se alargó justamente por ese estira y afloja. Obviamente la defensa estaba ciertamente contenta con esa parte, incluso García Luna se sonrió en varios momentos ha estado muy relajado, elegantemente vestido, por supuesto, después de que le autorizaron evitar acudir con el uniforme de recluso de la prisión en Brooklyn que tiene. Es un color caqui bastante feo, la verdad. Y pues bueno, bastante relajado. Se confirmó que su esposa ha estado en las audiencias. Yo debo confesar personalmente que yo no la he visto a ella. Sin embargo, 4 periodistas compañeros me dijeron que ellos la vieron. Entonces yo confío en mis compañeros periodistas porque hay que dar ese voto de confianza a la gente que también ha estado ahí. En algún momento que la vieron en una parte de los elevadores, pero como digo, yo no la vi directamente. Supuestamente ahí está, y él ha estado mucho volteando hacia el área donde ella podría estar sentada. Él ha estado atento a todo, o sea, está revisando, está muy atento escuchando todo lo que se está diciendo, revisando incluso cuando hay mucha interacción con su defensa. Eso es muy interesante porque esta selección del jurado, pues evidentemente es buena para él y buena para los fiscales si logran integrar un jurado lo suficientemente abierto a todas las posibilidades. ¿De verdad ves una rendija para que los abogados de Genaro García Luna le puedan tumbar el caso a los fiscales? ¿Ves una posibilidad, una rendija? ¿Adviertes ese riesgo? Mira, con los tipos de preguntas, repito, que se estuvieron haciendo, sí la veo, o sea, sí existe esa posibilidad y por eso los fiscales se están cuidando mucho. Les voy a decir algo muy interesante. La jueza Peggy Kuo, evidentemente presionada por los fiscales, a varios de los aspirantes a ser parte del jurado, les preguntaba repetidamente, ¿está usted seguro o cómo sentiría usted que se sentiría suficientemente seguro de decidir el futuro de una persona, o sea, hacerlo convicto si es culpable o inocente solamente con la versión de un testigo, sin que se le presentaran pruebas adicionales? Eso es preocupante, porque dices, a ver, ¿qué pruebas no tiene la fiscalía? ¿Por qué saca adelante esa pregunta? Si no tiene pruebas en ciertos casos, por ejemplo, eso es un ejemplo y yo lo quiero establecer así. Mejor, de hecho no voy a decir nombres mejor, porque lo tenía en mi cabeza, pero mejor no lo digo. Cooperante X que diga tal cosa, pero la fiscalía no tiene un documento o al menos un audio, un video, algo que conecte un punto adicional, es un problema. Porque la defensa tiene esa oportunidad justamente de generar la duda. Este tema de más allá de la duda razonable es importante, porque no es que no exista duda de que esa persona es un criminal y cometió esos delitos. No, sino de que los elementos son tales, hay suficientes, que la duda es realmente mínima, ¿no? De que pudiera no haber cometido tal cosa y por eso es sentenciado o considerado culpable. Entonces sí, por el tipo de preguntas sí existe esta posibilidad si la fiscalía no logra manejar bien la información. Ahora ellos han dicho que tienen más de 1 millón de documentos, también han revelado que hay información de varios países, República Dominicana, Panamá, Colombia, bueno, mismo México y también Estados Unidos, evidentemente, transacciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, por cómo está construida la acusación, si logran demostrar esos 3 elementos y el jurado dice, oh sí, los fiscales nos demostraron que conspiró, entonces la acusación principal, y que es la más importante, sería hallado evidentemente culpable. ¿Por qué? Pues porque dependerá de esas 3 primeras acusaciones sobre conspiración por tráfico de drogas. La acusación principal, que es la número 1,
que es liderar un grupo criminal por un largo periodo. Y yo le quiero preguntar a Jesús, ayer fue un día también importante porque no hubo un planteamiento de la Fiscalía del Departamento de Justicia a García Luna para llegar a un acuerdo y, por tanto, digamos que se está encaminando todo a que haya juicio. Todavía es posible que se evite el juicio si llega a un acuerdo Genaro García Luna. Sí, de hecho todavía ha empezado el juicio, presentada digamos el caso como tal, todavía tiene esa ventana para poder decir, ¿saben qué? Bueno, lleguemos a un acuerdo. César de Castro diga, he hablado con mi cliente y nos gustaría hablar con el juez sobre algunas cosas. Sí, los fiscales y queremos hablar sobre eso. Y pueden, digamos, llegar a un acuerdo. Hasta el momento, eso no han dado, digamos, como esa intención. Mi teoría, y eso es una teoría evidentemente de análisis, esto quiero establecerlo, es mi opinión, es teoría de Jesús García, después de haber cubierto todo el proceso. A mí me parece que García Luna está esperando y su defensa a que los fiscales presenten el caso como tal, porque en la presentación del caso tienen que revelar ya cuánta gente van a llamar para testificar, digamos que son gente que trabaja en el FBI, la DEA, y cuántos cooperantes más o menos, por lo menos tener una lista ya casi final, porque podría esa lista aumentar un poquito o reducirse dependiendo de las negociaciones, pero determinado eso, también si tienen realmente los audios, los documentos, los videos, o sea, tienen que básicamente los fiscales poner las cartas sobre la mesa. Entonces me parece que una vez hecho eso, entonces la defensa de García Luna y el propio García Luna, porque está muy involucrado en el proceso, como lo vimos, y está realmente en una relación muy estrecha con los abogados, podrían tomar una decisión posterior. Esa es la teoría de Jesús García, que podría ser, sí, obviamente tendría que ocurrir la primera semana. ¿Por qué? Porque tendría mayor ventana para negociar lo que tenga que negociar que hacia el final, a mediados del juicio, porque para entonces ya se habrían presentado demasiadas pruebas que podrían realmente, digamos, implicarlo o complicarle su propia negociación. En lugar de tener, no sé, 10 años o 15 años, va a tener 40 años y le van a decir no podemos bajarnos de eso porque pues ya hay evidencia de que realmente pues cometiste estos delitos y para la fiscalía no es correcto hacer este tipo de negociaciones porque obviamente demerita de su trabajo. Jesús, es que ahí está el tema. Y justamente la pregunta de Álvaro, pues abre esa puerta de análisis, que es si Genaro García Luna llega hasta este punto en el que se puede, digamos, darla o sentirse el muy, como decimos coloquialmente, como para decir, vamos a ver qué, es más, pago por ver. Vamos a ver qué es lo que van a presentar, cuántos son los testigos, etcétera. Es decir, es porque está echado muy para adelante. Casi en la mayoría de los casos, pues buscan un acuerdo para que no les den cadena perpetua, no se vayan a 40 años, a 30 años, y está esperando hasta el último momento, lo cual pues va a tener consecuencias en la condena, Jesús. Podría tener, pero también depende de la información que pudiera poner sobre la mesa. Es decir, no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando del exsecretario de Seguridad Pública mexicano que estuvo en la policía desde el año 2000 aproximadamente, en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, y evidentemente tenía un nivel de acceso de información súper amplio y puede, eso también es una opinión, análisis de lo que yo he estado haciendo. Publiqué un artículo de opinión sobre eso, porque me preguntan constantemente, ¿puede entregar al presidente Felipe Calderón? Le digo, mira, esa es una teoría extraordinaria, pero yo no tengo elementos para decirte que podría ser. Podría hacerlo si tiene un audio o un video contundente grabando al expresidente Felipe Calderón, tomando acuerdos o dando instrucciones específicas sobre algo o recibiendo el dinero directamente de un criminal. Eso es muy diferente. Pero puede tener mucha información sobre exfuncionarios o actuales funcionarios. Recordemos que la mayoría de los funcionarios de muchos niveles son funcionarios de carrera, es decir, pueden seguir operando, y eso puede ser benéfico incluso para las autoridades estadounidenses, porque obviamente demeritan la lucha contra las drogas que están también llevando con el gobierno mexicano. También puede entregar información sobre otros líderes de grupos criminales. ¿De quiénes? Pues bueno, la lista es innumerable porque él tenía acceso prácticamente a toda esa información. Entonces, los criminales no es que básicamente operan en los mismos lugares en los que García Luna
estuvo trabajando. Entonces, no hay como tanta diferencia en ese sentido. Podría entregar esa información. Entonces, sí hay elementos que puede entregar. Creo que es darle la importancia a este personaje porque hay varias cosas. Ahora, a mí me llama la atención algo que hoy justamente comentaba con otro colega periodista cuando estábamos en la audiencia, porque me decían, oye, yo veo como muy César de Castro, el abogado de García Luna, que es un abogado defensor, digamos, de oficio, pues como que sí está muy envalentonado, ¿no? Y le digo, mira, te voy a decir algo, la primera vez que yo lo vi, en la audiencia, la primera audiencia que tuvo García Luna, César de Castro era un personaje, siempre ha sido un personaje muy amable, incluso cuando hablamos en corto con él, ha sido una persona accesible. Pero en el tribunal se veía muy nervioso, desconocía todo el proceso, no sabía, yo creo que no sabía ni siquiera quién era García Luna, ni nada. Pero yo he visto una evolución interesantísima sobre él y en los últimos 6 meses ha dado un salto que a mí me ha impresionado. Hoy lo veo en la corte moviéndose como un pez en el agua con este caso, o sea que tiene ya muy bien todo el teje y maneje, digamos, del proceso de defensa de García Luna. Yo creo que evidentemente el acceso que ha tenido él ha mejorado porque él estuvo peleando mucho, había criticado que no había tenido el acceso que él requiere para preparar el caso y al que tiene derecho es un derecho internacional y toda la persona que es acusada tiene derecho a defenderse y tener acceso a esa defensa. Entonces, César de Castro estuvo peleando eso y tuvo ese acceso, digamos, más amplio porque había sido limitada. Y lo vemos cómo está actuando, lo cual pues es bastante interesante. Eso manda otro mensaje. ¿Qué tiene la defensa? ¿No? ¿Qué está teniendo la defensa, digamos, en las manos para realmente seguir avanzando en el proceso? Entonces, honestamente, yo sí quiero que se haga el juicio porque ya nada más quiero ver el show que se hará sobre cómo va a empezar. La primera semana es clave, evidentemente, porque a partir de ahí nos va a sentar todo el elemento de lo que vendrá más adelante.